Buenos días, saludos a todos y cada uno de ustedes que una mañana más nos acompaña en este espacio de Generación Kingsway. Es un gusto para mí saludarlos en este domingo tan hermoso, en esta mañana que el Señor nos regala y que nos permite vivir un día más. Bienvenidos, si usted es la primera vez que se conecta con nosotros, déjeme decirle que ahí en la página de Kingsway, incluso en YouTube, puede encontrar la serie de enseñanzas que hemos venido viendo, que hemos estado hablando a lo largo de ya más de 2 meses, creo yo, que son los frutos del Espíritu Santo. Iniciamos el año hablando del Espíritu Santo y después quisimos empezar a hablar acerca de los frutos. Y hoy vamos a concluir con lo que es templanza. Este fruto lo iniciamos la semana anterior y bueno, fue bastante largo lo que vimos, fue bastante interesante lo que estuvimos conversando, entonces tuvimos que fraccionarlo en 2 partes. Hoy vamos a ver la segunda parte de templanza. Pero antes, para que podamos ir entendiendo qué es lo que hemos estado hablando de este fruto, yo quiero hacer un resumen breve del mismo. Y voy a empezar primero con el concepto de templanza. Veíamos la semana anterior que templanza es tener temple, equilibrio, calma, precaución, sabiduría, sobriedad, moderación, continencia y dominio propio. Veíamos que tenía especial relación con el tema del dominio propio. Además, veíamos que tenemos que dominar nuestras emociones, nuestros impulsos y el pecado. Eso es lo que la palabra de Dios nos invita a dominar. También veíamos que un ejemplo de templanza era Pablo, por todo lo que ya hablamos la semana anterior y como le digo que usted puede ir a buscar para ponerse al día. Además, en el punto donde quedamos fue en cómo dominarme y eso es lo que vamos a ampliar un poquito más el día de hoy. Hablábamos de que para lograr dominarnos tenemos que primero desear hacerlo, segundo conocer y recordar la palabra de Dios, tercero orar, pedirle a Dios ese dominio propio, cuarto pasar tiempo en su presencia, 5 no exponerse, es decir, resistir al pecado, resistir al diablo y huir como nos insta la palabra. Y número 6, ponerse la armadura. Esos eran los 6 puntos que veíamos la semana anterior. Pero como les digo, hoy que tenemos un poquitito más de tiempo, vamos a desmenuzarlos y vamos a ir viendo por qué estos 6 puntos. Cómo yo llegué a la conclusión de que esos son los 6 puntos que el Señor nos enseña o que nos pide que tomemos en consideración para lograr dominarnos a nosotros mismos. Es decir, tener templanza. Y vamos a ver el punto número 1. Desear hacerlo. Nos dice la palabra de Dios en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es decir, no solamente es que el Señor nos manda a hacer las cosas que tenemos que hacer y nos da instrucciones o recomendaciones y ahí va a ver usted cómo hace. No, al contrario, el Señor nos indica qué tenemos que hacer, nos muestra el camino y nos acompaña en el proceso. El Señor nos va guiando, si nosotros estamos atentos a su voz, vemos cómo el Señor nos va llevando por el camino correcto. Por supuesto, tenemos que estar receptivos y atentos a lo que Él nos va mostrando, porque si no, bueno, no vamos a entender qué es lo que el Señor nos está indicando que hagamos. El punto 2, volvemos a retomar, es conocer y retomar y recordar su palabra. Nos dice Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es luz en mi sendero. Este es uno de mis versículos favoritos porque me recuerda cómo la palabra de Dios es esa luz en mi vida y en nuestra vida puede serlo. Cómo cuando conocemos la palabra de Dios se convierte como en esa lumbrera, en esa lámpara que nos va alumbrando el camino, que nos guía, que nos conduce, que nos dice por dónde tenemos que caminar. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sé yo cuál es el bombillo, la lámpara o la candela que voy a llevar en el camino? Primero tengo que encontrarla. Primero tengo que recordar, si yo voy para un campamento y ocupo llevar un foco, bueno, no puedo llegar al campamento y decir, ¿dónde está el foco? Si yo nunca lo fui a buscar, si yo nunca lo eché en la maleta, no lo voy a encontrar. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Si yo no voy a su encuentro, si yo no la busco, si yo no la llevo conmigo, pues realmente no voy a encontrar esa luz que alumbre mi camino. Nos dice la palabra de Dios que ese es el fundamento de nuestro camino, esa luz que nos guía constantemente. El punto número 3 hablaba de orar, pedirle a Dios dominio propio. Tenemos que orarlo, tenemos que pedírselo al Señor. Él ya sabe que lo necesitamos, pero Él quiere escucharlo de nuestra voz.
Y nos dice la palabra también en Mateo 26:41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y yo creo que esto es también muy común escucharlo cuando la gente dice, es que la carne es débil. Bueno, pero no leen todo el versículo completo, que nos dice, bueno, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y por eso deben estar alerta y orar. ¿Cuál es la solución? No es solo decir, ay, bueno, es que la carne es débil, ¿verdad? Yo peco porque la carne es débil. No, hay que estar alerta. Si verdaderamente queremos agradar a Dios y si verdaderamente queremos cumplir con el propósito al cual hemos sido llamados, tenemos que estar alertas, pendientes de que el enemigo en cualquier momento se aparece con alguna mentira, con alguna tentación, con alguna cosa que quiere que nosotros hagamos para desagradar a Dios y para perder de vista nuestro propósito y principalmente nuestra vida eterna, nuestra salvación. Por eso tenemos que estar atentos y estar alerta. El punto 5 era pasar tiempo en su presencia. Y nos dice también Salmos 27:8. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. ¿No es esto hermoso también? El Señor nos está esperando en la presencia. Y por presencia me refiero a cualquier espacio físico y cualquier espacio del día en el que usted pueda sacar para el Señor. No tiene que ser 1 o 2 horas. 5 minutos que usted saque para Él. Yo siempre les digo que es muy fácil sacar tiempo para ver una serie, una película, para hablar con los amigos. Bueno, cuando se podía todavía salir, ir a tomar un café o ir a hablar con las amigas, lo hacíamos y lo hacemos con gusto porque nos encanta compartir tiempo con la gente que amamos o con nuestra familia. O sacamos tiempo, bueno, para lo necesario, para el trabajo, para el estudio, para las cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué si tenemos tiempo en el día para todo eso, no sacamos tiempo para pasar con Dios en su presencia? Si es Él quien nos da la vida, si es Él el que nos da todas las cosas, ¿por qué nos cuesta tanto disponernos a ir, a entrar un ratito, sin distracciones, sin hacer otras cosas, meternos exclusivamente con Él? Una vez le decía a ustedes, a los jóvenes, que el Señor quiere tiempo exclusivo con nosotros. Porque de pronto hay gente que dice como, ay no, pero es que mientras voy en el bus, para el cole o para el trabajo, yo voy hablando con Dios. O mientras me baño. O no, yo cuando estoy comiendo, ay gracias Señor por este día. Pero el Señor quiere tiempo exclusivo. No sé si le ha pasado que de pronto está con sus amigas o con sus amigos y está con el celular o con su mamá o con su familia. Y esa persona le dice, ¿me estás escuchando? ¿Me estás poniendo atención? Porque estás en otra cosa, ¿verdad? De pronto a veces estamos en otra cosa cuando estamos con Dios. ¿Y no merece Él nuestro tiempo exclusivo? ¿Será que Él es menos importante que el resto de las cosas? Creo que de verdad necesitamos analizar este punto y recordar que el Señor quiere tiempo para Él, no porque Él lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos a Él. El punto número 6 que hablábamos es no exponerse. Nos dice la palabra de Dios en Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Más bien este es el punto número 5, no exponerse, resistir y huir. Nos dice que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y él así va a huir de nosotros. ¿Cómo hacer que el enemigo deje de molestarme, de fastidiarme, de venir a ponerme tentación así en bandeja de plata como él lo suele hacer? ¿Cómo hago yo para resistir? Bueno, no podemos cambiar la forma de operar de Satanás, pero sí podemos cambiar cómo estamos respondiendo a eso que el enemigo nos ofrece. Y es huir, y es resistir al diablo para que él huya de nosotros. Y ahora sí, el punto número 6 es ponerse la armadura de Dios. Yo quiero que usted vea acá en Efesios 6:10-13, que nos dice, empezamos con el 10. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Efesios 6:12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Hay otra versión que dice que no es contra sangre ni carne, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. ¿Okay? Vamos entendiendo que nuestra lucha
realmente no es con la gente, no es ni siquiera con nosotros mismos como personas. Nuestra lucha no es física, no es evidente. Vamos a ver por qué. El versículo 13 nos dice: por tanto, pónganse toda la armadura de Dios nuevamente, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y vemos que en el capítulo 10 nos decía que nos pusiéramos la armadura, y ahorita en el 13 nos vuelve a reiterar eso: pónganse la armadura de Dios. Y tal vez usted diga, bueno, qué bonito suena eso, qué interesante, sí, la armadura de Dios, pero ¿qué es la armadura de Dios? Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana. Bueno, ¿a qué se refiere la palabra de Dios con la armadura de Dios? Suena como muy serio, como muy formal, como muy celestial, pero ¿qué significa que yo me ponga la armadura de Dios? O sea, ¿será que de verdad tengo que ir a comprarme algo físico y ponérmelo encima? ¿O qué es lo que esto nos quiere decir? Yo les voy a ir explicando. Nos dice la palabra de Dios en Efesios 6. Primero empezamos con esto, y aquí les he puesto la imagen, y si no después las voy a ir compartiendo. Ya saben que en el Instagram de jóvenes voy subiendo también las diapositivas para que se vean de manera más clarita. Este dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia. Ok, aquí vamos a empezar a cuadrar cuál es esa armadura. Nos dice cinturón de la verdad, coraza de justicia. Vemos que en el versículo 15 nos dice: y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. El versículo siguiente nos dice: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Por eso les puse ahí el escudo con fuego y demás, porque así es como sentimos cuando vienen las acechanzas y las mentiras de Satanás, pero necesitamos ese escudo. ¿De qué está hecho ese escudo? Nos dice la palabra que es el escudo de la fe. Nos dice el siguiente versículo: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vean qué importante, nos vuelve a reiterar que la palabra es esa espada. ¿Y qué hace la espada? Bueno, se defiende. El escudo de la fe me protege, pero la espada de la fe me defiende. Es mi herramienta, es mi arma para vencer al enemigo, la palabra de Dios. Nos dice el siguiente versículo, el 18: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Bueno, si usted tenía dudas acerca de qué era esa armadura de Dios que nos dice la palabra, es precisamente todo esto. Nos habla del escudo de la fe, de la espada que es la palabra, y me encanta cómo concluye, porque creo que lo hemos visto reiteradamente en los versículos que hemos compartido, y es oren en todo tiempo. Y otra palabra muy común que nos ha dicho es manténganse alerta. La semana anterior les decía, ¿verdad? Como dice el dicho, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No podemos confiarnos, no podemos quedarnos en, ay, ya yo soy cristiano y ya yo tengo la salvación y el Señor me perdonó y mi familia es cristiana, y sí, yo escucho ahí 2 cancioncillas de adoración de vez en cuando y ya. No, si usted se queda solo con eso, el enemigo va a venir y va a atacarlo, y usted no va a tener la armadura necesaria para defenderse, porque si nos desprotegemos, si nos descuidamos, el enemigo entonces viene, ataca, y ahí es cuando tiene la posibilidad de vencer. No permitamos que el enemigo nos venza. Peleemos la buena batalla con la armadura que el Señor nos da. De eso se trata. Y les he compartido también el siguiente slide, que un soldado de Cristo tiene las herramientas necesarias para resistir al diablo y perseverar en su llamamiento. La semana pasada veíamos un versículo que nos hablaba de que el Señor no nos va a dar o no nos va a permitir tener o experimentar una tentación que no seamos capaces de sobrellevar, de resistir y de vencer. Así que si usted ha pensado, ay no, esto es demasiado grande, no puedo con este pecado, no puedo con esta situación, caigo una y otra vez, la verdad es que no sé qué hacer. Bueno, créame que el Señor es quien le puede dar a usted las herramientas para resistir. Pero recuerde que el primer paso es la disposición. El primer paso es querer hacerlo, porque si usted está cómodo ahí con el pecado o con la situación, pues nadie lo va a sacar de ese lugar. Pero si usted siente la inquietud de agradar a Dios, créame que el Señor puede hacerlo si usted se lo pide.
Entonces, ¿por qué llegamos acá? ¿Por qué llegamos una vez más a hablar de la armadura y de todo esto? Bueno, hablábamos entonces de estos 6 puntos: desear hacerlo, conocer y recordar la palabra, orar, pasar tiempo en su presencia, no exponerse y ponerse la armadura de Dios. Ahí fue donde concluimos, porque estábamos hablando de cómo dominarnos. Ahora, usted me puede decir, bueno, Sharon, qué bonito suena eso, qué interesante y demás. Pero ¿qué pasa si yo no he dominado mis emociones, ni mis impulsos, ni mi pecado? Si en este momento de pronto estoy en algo ahí que, ¿verdad?, que no le cuento a nadie, con lo que estoy luchando solo o sola y que no he encontrado forma de cómo vencer, que de pronto sí siento la inquietud o la necesidad de agradar a Dios, o de recordar que esto no está bien, o de, no sé, hacer las cosas diferentes. ¿Cómo hago? ¿Será que el Señor ya me descalificó? ¿Será que ya no tengo oportunidad? ¿Será que ya el Señor va a poner su mirada en otros que sean más santos y más espirituales y mejores hijos que yo? Bueno, la respuesta está en Cristo. Y quiero que veamos esto porque 4 puntos que he puesto con respecto a esto ha sido: primero, que no hay condenación. La palabra de Dios nos dice que no hay condenación para los que viven en Cristo Jesús. No hay condenación. Si usted falló, pecó, cometió un error, bueno, nosotros no somos una iglesia que lo vamos a condenar, a señalar y a juzgar por eso. Entendemos y sabemos que el Señor opera en amor, en misericordia. Igualmente nosotros no somos nadie para juzgarle o para, ¿verdad?, a perseguirle porque usted no está haciendo lo que al Señor le agrada, porque realmente todos somos humanos, todos pecamos, todos fallamos. El arte consiste en querer esa redención, en querer ese mejoramiento, en querer cambiar, en querer mejorar para agradar a Dios. Pero recuerde siempre que no hay condenación y el enemigo mismo se va a encargar de traer culpa, de traer sobre usted ese sentimiento tal vez de vergüenza incluso, pero no le crea las mentiras al diablo, porque el Señor no te condena, el Señor no te juzga, está con los brazos abiertos, listo para recibirte en amor. También en este mismo punto, Cristo pagó el precio, es lo que les quiero decir. Jesús te vino a limpiar, nos vino a limpiar, vino a morir, a resucitar y a habitar en nosotros, en nuestro corazón. El Señor ya pagó el precio por la enfermedad y por el pecado. No necesitamos vivir condenados a esa situación, porque Dios ya pagó el precio. Entonces, si ya el Señor lo hizo, soltemos eso y vivamos en integridad para el Señor. Además, en este mismo live, les quiero recordar que la templanza es un fruto del Espíritu Santo. Y esto lo hemos hablado y sabemos que estamos viendo la serie de enseñanzas con respecto a los frutos del Espíritu Santo. Entonces, si ya usted aceptó a Cristo en su corazón, lo recibió, si usted es un hijo del Señor, no quiere decir que nunca más usted va a fallar. Quiere decir que ahora nos esforzamos con una intención clara por agradar al Señor. Pero la templanza va a venir en la medida en que usted se exponga la presencia de Dios, en la medida en que usted pase tiempo en la presencia de Dios y que usted permita que el Espíritu Santo lo nutra y llene su corazón, la templanza va a ser un reflejo. Es decir, tenemos parte en el asunto, tenemos que mejorar, tenemos que reflexionar en qué tengo que hacer, qué me toca a mí, qué le toca a Dios. Pero también no se afane, no se preocupe, no se estrese si usted ahorita no se considera lo suficientemente una persona con templanza. El Señor lo va a hacer siempre y cuando usted se lo pida constantemente. Y 4, estás a tiempo. No importa si usted tiene 18, 15, 22, 30, 40, 50 años, porque ahorita que transmitimos en Kingsway, yo sé que nos acompañan personas mayores también, no importa la edad que usted tenga, estás a tiempo. Si hay algo que corregir todavía, estás a tiempo, porque el Señor no establece un límite de edad para aceptarlo en el corazón, no establece un límite de edad para ser salvos, para ser rescatados, para ser perdonados. Él vino a morir por toda la humanidad, no importando condición, edad, raza, color, género, no importando absolutamente nada. El Señor vino a morir por cada uno de nosotros. Amén. Ok, quiero mostrarles también en Juan 4:4 que nos dice y nos expone de esta manera: el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, podemos vencer al mundo. Porque tal vez usted diga, uy, no, pero es que es muy difícil, Sharon, ahorita es complicado ser un joven cristiano porque hay mucha exposición a muchas cosas, hay mucha tentación, tenemos al alcance un montón de cosas y ay, qué complicado. Yo pienso que eso era seguro para la gente, los jóvenes que vivían
hace 50 años atrás, en donde era mucho más fácil, no había tecnología, no teníamos esto, lo otro. Bueno, la palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo, nos dice la misma palabra. Está viva, nos habla hace 50, 90, 200, 2000 años y nos habla hoy en el 2020. Eso quiere decir que también nos habla a nosotros como jóvenes. Y más bien al contrario, entre más exposición estamos teniendo, entre más tentación, entre más bombardeo de tantas cosas, más tenemos que refugiarnos en el Señor. Más tenemos que acudir a la palabra y sumergirnos como si fuera un océano, meternos y consumirnos en la palabra. No es aburrido, no es tonto, no es perder el tiempo, es la mejor inversión de tiempo que usted puede hacer. De pronto usted dice, ay no, pero es que tengo que ir al cole o a la U y tengo las clases de esto y de lo otro y el fútbol y el piano y la gimnasia y todas las cosas que ahora nos queremos meter, el gimnasio y la bicicleta y todas esas cosas que no están mal, pero no tengo tiempo para estar con Dios. Créame que más allá del ejercicio físico, más allá de la intelectualidad, más allá de todo lo que usted pueda conseguir en su vida, la inversión más efectiva que usted puede hacer es en Cristo, en su palabra, en conocer quién es Él y qué es lo que Él tiene para usted. Que no se lo cuente yo, que no se lo cuenten los pastores, que no se lo cuente nadie, que usted mismo pueda experimentar quién es Cristo y usted pueda tener un encuentro real, personal con el Señor. No a través de una iglesia, no a través de un video, no a través de ninguna persona. Usted con Él en intimidad, en donde nadie se dé cuenta, en donde nadie los vea. Ahí es donde el Señor le habla directo a su corazón. Nos dice además la palabra de Dios, bueno, estamos viendo el Juan 4:4 que nos decía esto, que el Señor es más poderoso que el que está en el mundo, pero además yo quiero referirme hoy a las tentaciones en el desierto, lo que vivió Jesús, porque tal vez usted dice, ay no, pero es que eso es para gente demasiado espiritual y gente que está allá en otra dimensión y ay bueno, ¿verdad? Qué fácil para los que son santos. Yo quiero recordarles, como en otros momentos les he dicho, que Jesús, cuando vino aquí al mundo, fue humano. Tuvo tentación, igual que usted y como yo, pasó dificultad, tiempos de prueba, etc. Y parte de esa tentación que vivenció en el desierto fue la siguiente que quiero brevemente comentarles. Primero, nos dice Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Nos continúa diciendo en el siguiente versículo, y vino a él el tentador, ya sabemos que es el enemigo, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos dice el siguiente versículo, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, es decir, como la parte más alta. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Yo quiero que prestemos atención a esto, primero porque Jesús siendo hombre fue tentado y experimentó todo lo que nosotros como jóvenes y como personas diariamente experimentamos. Quiero que vean que Satanás conocía la palabra, Satanás sabía cómo manipular a Jesús, Satanás sabía cómo llegarle y cómo convencerlo de hacer lo incorrecto. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Recordó la palabra, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Siguió confiando y creyendo en el llamamiento que tenía de parte de Dios y no iba a dar el brazo a torcer, no iba a ceder porque él sabía en quién tenía su confianza. Analicemos esto, quedémonos con esto en esta semana y oremos que el Señor desarrolle en nosotros la templanza que Él quiere que tengamos. Gracias por compartir este tiempo, los invito a quedarse con la prédica del pastor. Que Dios los bendiga.